Sí, en español, y muchas gracias por la introducción. Bienvenidas y bienvenidos. La idea del día de hoy es discutir, como todos y todas ustedes saben, sobre Nicaragua. Para mi fundación, que es la Seattle International Foundation, el tema de derechos civiles y políticos, el tema de derechos humanos y lo que pasa en Centroamérica es lo más importante. A eso nos dedicamos. Si se preguntan qué hace una fundación de hasta allá arriba del Pacífico Noroeste en un tema como estos en Nueva York. Y viniendo de una fundación del sector privado, también nos complace mucho la colaboración que estamos teniendo el día de hoy y que agradecemos con Council of the Americas, tenernos hoy por acá para poder comentar un tema que, debido a los acontecimientos que están sucediendo en el continente, no tiene la atención que nosotros creemos que merece, que es el tema de Nicaragua. Venezuela es importante, sin lugar a dudas, pero Nicaragua importa también. Y las cosas que han sucedido y que están sucediendo no son cosas menores. Entonces, la idea es escuchar a este grupo internacional de expertos independientes que tuvo un mandato internacional y que fue a Nicaragua in situ a investigar. Cada uno de ellos, Pablo, Claudia y Amerigo, van a compartir sobre lo que pudieron conocer de las violaciones a derechos humanos en Nicaragua y la responsabilidad del régimen sobre estas violaciones a derechos humanos. Y mi amigo también, el embajador Philly, nos va a comentar una visión político regional de cómo se entiende Nicaragua en estos momentos frente a la política de Estados Unidos en el continente. Vamos a darle, o yo voy a darle la palabra a cada uno de ellos. Vamos a empezar con Amerigo, luego Pablo, luego Claudia y luego John. Y posteriormente lo vamos a abrir al diálogo con todas y todos ustedes. Entonces, sin más, por favor, Amerigo, adelante. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un placer para nosotros compartir esta mañana con ustedes. Quiero agradecer a la Seattle International Foundation por habernos traído y tener esa posibilidad de intercambiar, así como al Consejo de las Américas que nos ofreció este espacio. Nosotros fuimos convocados por la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua para hacer dos tipos de trabajos puntuales. Aquí nos encontramos 3 de los 4, o sea, Pablo, Claudia, falta Sofía Manche, que es la cuarta colega que nos acompañó. Y lo que teníamos que hacer era un trabajo de coadyuvancia al Ministerio Público para la investigación de los hechos de violencia ocurrido en un marco temporal corto. O sea, cuando se firma el acuerdo el 30 de mayo, el acuerdo preveía una investigación del 18 de abril, de los hechos que empezaron el 18 de abril a justamente el día que se firma el acuerdo, que es el 30 de mayo. Eso nos da 6 semanas. Y el otro tema era el de colaborar también para la elaboración de un plan integral de reparaciones. Esos fueron los 2 grandes mandatos. Cuando aceptamos, y creo que esto lo puedo decir a nombre de todos, el encargo realmente fue, para mí por lo menos, una posibilidad de colaborar en una experiencia de la Comisión Interamericana, principalmente, como una nueva manera de plantearse la colaboración en la región. Me parece que era una actividad sumamente importante y además sumamente compleja y difícil en un país que siempre se ha manifestado ajeno y siempre ha tenido la puerta cerrada a cualquier tipo de observación y colaboración internacional en materia de derechos humanos. Eso lo fue planteado por el propio ministro Moncada en la primera reunión, cuando nos dijo que tradicionalmente Nicaragua es un país cerrado y que dependiendo un poco como nosotros íbamos a hacer en nuestro trabajo, se podía volver a cerrar. Bueno, yo creo que las palabras que dijo al final del día creo que se cumplieron, porque nos encontramos después cuando quisimos presentar el informe como correspondía, principalmente dirigido a las víctimas, a sus familiares en Nicaragua, no lo pudimos hacer y tuvimos que viajar el día después a Washington para poder presentar, aunque sea brevemente, el informe. Queda pendiente
presentar el informe en Nicaragua y ojalá lo podamos hacer en algún momento próximo. Entonces, uno de los problemas que nos enfrentamos fue la ausencia completa de colaboración por parte del Estado nicaragüense. Se suponía que el Estado nicaragüense iba a abrir sus puertas, sus archivos, para que nosotros pudiéramos revisarlos y eventualmente hacer el trabajo que nos habían pedido de asesoría en cuanto a las investigaciones criminales que se tenían que haber investigado. La sorpresa fue absolutamente puerta cerrada. No solamente no nos entregaron ningún tipo de expediente, pero tampoco pudimos entrevistar a funcionarios estatales, a pesar de haberlo pedido, a pesar de hacer una serie de solicitudes que ustedes lo pueden ver en un anexo en el informe, la cantidad de solicitudes que hemos hecho. Frente a eso nos encontramos con una decisión estratégica que teníamos que tomar, o sea, de alguna manera. Nos invitaron para hacer un trabajo y no nos dan nada, no nos ofrecen absolutamente ningún tipo de colaboración para que nosotros pudiéramos colaborar efectivamente. Y la decisión fue compleja, porque o bien podíamos, como se dice, patear el tablero y decir que no había condiciones para poder hacer nuestro trabajo y denunciar la falta de voluntad política por parte de uno de los 3 actores que firmaron el acuerdo, y ahí sí es un tema importante. Nicaragua firmó libremente un acuerdo con la OEA y con la Comisión Interamericana para la presencia del GIEI. No le fue impuesto. Y eso puede tener mucha lectura, el momento en que se dio, que estaba bastante acorralado el gobierno, pero no importa. Lo que sucedió era que ellos firmaron libremente. Y se suponía que al firmar un acuerdo las partes tienen que actuar de buena fe. O sea, lamentablemente eso no pasó. Y la otra opción era, ok, nos quedamos, vamos a ver qué podemos hacer en un contexto en donde la violencia continuó. No es que se paró el 30 de mayo a la firma del acuerdo, continuó por los meses subsiguientes y continuó hasta que nosotros presentáramos el informe y sigue continuando el tema de la violencia, de las retaliaciones, del encarcelamiento, de los juicios. Para llamar juicios, habrá que analizar bien qué tipo de juicios se están realizando hacia muchas de las personas que han protestado y siguen protestando en Nicaragua. Y esa fue la decisión. Claro, eso implicaba varios riesgos. En primer lugar, ¿con quién nos íbamos a reunir? ¿Qué tipo de seguridad le podíamos garantizar a víctimas y familiares que se reunían con nosotros para dar su testimonio? Eso fue complejo. Nosotros tratamos siempre de evitar cualquier tipo de situaciones riesgosas para la gente que se acercara, pero eso implicaba también, digamos, medidas de seguridad que teníamos que implementar. Hicimos varias reuniones afuera del país, justamente porque muchos de los nicaragüenses y nicaragüensas tuvieron que salir del país por cuestiones de seguridad personal. Viajamos por varios países, tuvimos la posibilidad de tener acceso a información de primera línea, no del Estado, pero sí oficial del Estado, que nos proveyeron abogados, defensores de presos y también otros sectores que nosotros no vamos a poder revelar, pero que nos proporcionaron información muy importante para lo cual nosotros pudimos elaborar un informe. O sea, la decisión que tomamos es frente a la imposibilidad de colaborar con el Estado, frente a la imposibilidad de poder hacer un trabajo de construcción, de institucionalidad en el país, tomamos la decisión de escribir una historia y contarla al mundo. Y eso es el informe, basado en fuentes abiertas, basado en informaciones reservadas que nos hicieron llegar, basada en una serie de revisiones de videos, revisamos más de 10.000 videos, revisamos y fotografías, revisamos más de 3 millones de tweets para analizar cómo se han movido las redes sociales, para realmente conocer cómo ha sido el movimiento pre y post del periodo que nosotros estuvimos revisando. Y ahí está un poco el relato de las víctimas principalmente. Y gracias a eso pudimos, repito, hacer este trabajo que tiene en principio algunas claras responsabilidades que los colegas
que me van a seguir van a adentrarse un poco más. Quiero reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que nos han abierto la puerta, sin el cual realmente hubiéramos tardado mucho más para poder crear confianza con una estructura que entraba en el país. El informe, ustedes lo tienen en la página web, es un informe bastante completo, trata de explicar brevemente por qué llegamos y cómo llegamos al 18 de abril, porque no es el 18, o sea, es un análisis que hicimos con retrospectivas, tomamos en cuenta los últimos gobiernos, los últimos cambios institucionales que se dieron, o sea, para dar un recorrido al lector que entienda de dónde viene, por qué se forma la situación del 18 de abril y cómo continúa y cuál ha sido la responsabilidad del Estado en cuanto a materia de investigaciones. Bastante comprensivo y me parece que las recomendaciones que están en el informe apuntan a dos elementos importantes. El primero es restablecer confianza. Y en ese sentido, para restablecer la confianza hay que hacer grandes cambios institucionales. Dos, reconocer a las víctimas, que creo que eso es lo más importante y es el elemento central. Las víctimas, como en todos casos que suceden este tipo de situaciones, son siempre las últimas y siempre son las olvidadas y son siempre el elemento que no participa activamente en los procesos de negociación para buscar salidas. Y creo que el informe hace un reconocimiento sumamente importante a través de los relatos y donde le tratamos de dar una cara humana a lo que ellos han pasado. Yo creo que para aquí solamente recordar que uno de los trabajos principales para poder determinar las responsabilidades ha sido nuestra colaboración con el equipo argentino de antropología forense y la organización CITU, donde pudimos georreferenciar los hechos, los momentos, los tiempos que sucedieron y ahí pudimos identificar a los responsables. Creo que eso también es importante porque el informe pone a disposición elementos novedosos de análisis para la investigación criminal. Muchas gracias. Muchas gracias, Amerigo, por el contexto. Vamos a pasar entonces ahora a conocer el contenido del informe y para esto quiero cederle la palabra a Pablo Parenti, él es fiscal de la República de Argentina y por supuesto miembro del grupo. Entonces, por favor, Pablo, adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Sí, para mí también fue una experiencia distinta a la de mi trabajo habitual. Yo soy fiscal federal en Argentina, investigo los crímenes de la dictadura militar argentina. Pero bueno, investigamos el pasado, más allá que siempre tiene consecuencias en el presente, no solo por las víctimas de familiares que hoy no están, sino porque incluso algo que investigamos es la apropiación de niños, de hijos desaparecidos que hoy siguen viviendo entre nosotros con una identidad cambiada, son desaparecidos con vida. Pero la experiencia en Nicaragua fue muy distinta por el contexto. Obviamente era investigar algo en un contexto vivo. Y eso también determinaba a qué fuentes podíamos acceder y cuáles eran las condiciones de trabajo, ¿no? Como dijo Amerigo, no podíamos acceder a la información del Estado y el contacto con las víctimas y familiares tenía que ser muy cuidadoso. Y siempre preferimos perder una información antes que poner en riesgo a una persona. Entonces eso también era una limitación de la cual éramos conscientes. Pese a todo esto, a estas limitaciones, creo que llegamos a establecer ciertos hechos y ciertos patrones con certeza, fuera de toda duda. Y eso es lo que intentamos demostrar en el informe. Brevemente lo que podemos decir es que el 18 de abril hubo una protesta ciudadana. El estudio de redes demostró que fue digamos, una protesta espontánea. Siempre hay un nivel de organización, pero digamos, era una protesta contra una medida de gobierno que fue reprimida por los métodos tradicionales que el gobierno de Nicaragua viene utilizando para reprimir las manifestaciones, que básicamente consiste en el uso de grupos de choque que llegan con palos, muchas veces en motos, con cascos, y golpean a los manifestantes frente a la vista de la policía. La policía en esta forma de represión
tiene un rol básicamente pasivo o permisivo de esta forma de agresión, no la impide, no detiene a los responsables y algunas veces dispersa con gases lacrimógenos, pero no es el actor, la policía no es el actor que encara directamente la represión. Lo que pasó fue que el 18 de abril se utilizó este método tradicional, se golpearon a personas de avanzada edad. Esto fue difundido por redes sociales y por algunos medios de comunicación. Y esto generó realmente una indignación muy grande en el pueblo, con lo cual este método tradicional de represión no tuvo el efecto que venía teniendo, que era disuadir la manifestación. Al contrario, hizo crecer la manifestación en distintos puntos del país. Y a partir del día 19 y sobre todo a partir del día 20, bueno, el gobierno escaló rápidamente a una forma de represión que consistió en el uso de las fuerzas policiales formales con armas de guerra en muchos casos y con municiones de plomo. Es decir, directamente se pasó de los grupos de choque tradicionales a una forma de represión que suponía disparar armas de guerra contra el cuerpo de los manifestantes. Y esto ya se puede ver el 19 y con mucha claridad el 20 en distintos escenarios. Básicamente los 3 escenarios donde se dieron estos actos de represión fueron manifestaciones públicas, en plazas, en calles, en tomas de universidades y en barricadas, en cortes de calle, que en Nicaragua también se denominan barricadas, y tranques cuando afectan a una avenida, a una arteria muy importante. Esos fueron los 3 escenarios básicos donde se produjeron los actos de represión. Y no fueron un solo día. Lo que pudimos ver es que en nuestro periodo, que es un periodo limitado respecto del periodo total, que era del 18 de abril al 30 de mayo, que era nuestro mandato, lo que pudimos ver es que esto se dio en distintos lugares y en distintos momentos, con lo cual no fueron actos aislados, productos de una acción espontánea de un jefe policial que decidió por su cuenta reprimir con armas de guerra, sino que pudimos detectar un patrón y una política, porque fue sostenida en el tiempo y fue acompañada aparte de un discurso estatal donde se demonizó a los manifestantes, se los trató de seres egoístas, almas pequeñas, es decir, una serie de calificativos que no solo demostraban cuál era la visión del gobierno respecto del derecho a la manifestación, sino que además era un discurso que de alguna manera alentaba a conductas agresivas frente a estos manifestantes. Y esto lo pudimos ver, por ejemplo, en los hospitales. Muchos manifestantes heridos llegaron a los hospitales y en muchos casos se les impidió la atención y en otros casos se los atendió de una manera muy poco profesional. Y nosotros vemos ahí una discriminación por motivos políticos, ¿no? El patrón de violencia que detectamos nosotros justamente consiste en el uso de armas de guerra con poder letal en distintos lugares y momentos de Nicaragua. La cifra de muertos y las causas de muerte reflejan justamente esta forma de violencia. Nosotros establecimos que en nuestro periodo había 109 muertos atribuibles al contexto. Y detectar determinar una cifra no es algo menor. Cuando llegamos a Nicaragua, incluso cuando nos fuimos, no había una lista confiable de víctimas. Y nosotros incluso aclaramos que nuestra lista, creo que es la mejor lista posible hoy en día, pero también es provisoria, porque falta mucha información. Mucha gente hablaba de víctimas que no denunciaron por miedo. Pero bueno, de las 109 víctimas que nosotros registramos, 95 fueron muertes por arma de fuego en cabeza, tórax y cuello. De los 1.400 heridos registrados en listas de los hospitales, que es un universo, es una parte de los heridos, porque hay una gran cantidad de heridos no registrados, pero de los 1.400 heridos que pudimos registrar en listas del Estado, 599 tenían heridas por arma de fuego, es decir, que eran personas que no murieron por azar, porque bueno, cuando una persona dispara se puede producir la muerte o la herida, pero esto depende en gran medida del azar. Y este tema de los heridos es muy importante señalarlo, porque son centenares de personas que están viviendo en Nicaragua en condiciones que muchas veces con secuelas permanentes. Entonces esto también va a tener que ser algo
a pensar cuando se arme un programa de reparación. Los actores de la violencia, yo hablaba que el método tradicional son los grupos de choque frente a la pasividad de la policía. Y luego comenté que la policía tomó la iniciativa. Pero esto no desplazó a los grupos, a los grupos de choque o a los grupos paraestatales, como los llamamos nosotros. Al contrario, se vio un alto nivel de coordinación entre la policía, grupos de choque que pertenecen a la juventud sandinista o a estructuras vinculadas al Estado, incluso alcaldías. Está documentada la participación de alcaldías y de alcaldes en persona, en el reclutamiento de personas, en el acopio de materiales para la represión. Hay escenas de coordinación entre la policía y los grupos civiles. Por ejemplo, la policía trayendo en autos policiales, autos oficiales, piedras, bajando piedras para que los grupos civiles agredan a los manifestantes. Entonces, bueno, nosotros lo que mostramos en el informe es claramente un patrón de conducta atribuible a una política decidida por el Estado, porque esto no se puede explicar de otra manera, no puede ser un acto visto como un acto aislado. Es decir, a un presidente de la nación o a cualquier presidente de un país o a cualquier jefe de la policía le puede pasar que en un evento un subordinado tome una mala decisión y reprima de una manera brutal. Y bueno, ¿qué hace un presidente o un jefe de policía? Lo sanciona, investiga. Acá lo que pasó fue que se sostuvo esa política, por lo cual no cabe otra explicación que respondió a una política decidida por los altos mandos. Por lo tanto, nosotros cuando establecimos quiénes son los responsables, las personas que deben ser investigadas, claramente dijimos, el presidente de la nación, por ser presidente y por ser jefe de la policía, según la ley y la Constitución de Nicaragua, los altos mandos de la policía, los jefes regionales y departamentales, y algo que queda por investigar es la estructura paralela de represión. No me voy a extender más en el análisis jurídico. Ustedes saben que nosotros lo que afirmamos es que se verificaron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, y esto trae ciertas consecuencias de cara al presente y al futuro, ¿no? Básicamente la imprescriptibilidad de los hechos, que no son susceptibles de amnistías generales, y esto es muy importante señalarlo porque en general las negociaciones políticas de salida de estos tipos de gobiernos incluyen muchas veces garantías de impunidad. Bueno, no es posible hoy en día establecer un acuerdo con garantía de impunidad. Y bueno, también es posible la jurisdicción universal justamente por tratarse de crímenes de lesa humanidad. Bueno, brevemente eso es lo que les puedo comentar y después cualquier cosa queda un espacio para preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Pablo, y gracias por poner los puntos sobre las IES, sobre la violencia letal utilizada en contra de población civil. Ahora Claudia nos va a comentar sobre el sistema de justicia y sobre algo importantísimo de cara a los eventos que están sucediendo en Nicaragua ahora. Los eventos, me refiero específicamente al diálogo que empieza a generar tracción en Nicaragua en estos días. Y Claudia nos va a hablar entonces, por supuesto, sobre el sistema de justicia y sobre las condiciones que llevaron a que centenares de personas estén injustamente apresadas hoy por hoy en Nicaragua. Gracias, Claudia. Gracias, Arturo. Buenos días a todas y a todos. Gracias también por la invitación a presentar los principales resultados de nuestro informe. Quizás una aclaración necesaria. Los 109 personas víctimas de muertes violentas son en un periodo acotado, del 18 de abril al 30 de mayo. En todo el periodo hay más de 350 víctimas, de acuerdo con informes del Alto Comisionado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el mandato a nosotros se nos dio este periodo. Y importante mencionar también que de estos 109 víctimas mortales, únicamente en 7 casos que comprenden 9 víctimas hubo algún avance. A pesar de que para nosotros, como mencionaba Pablo, fue absolutamente claro que la violencia en la gran mayoría de casos provenía de fuerzas de seguridad, específicamente de la policía y la policía antimotines, al día de hoy no existe ningún caso, ninguna investigación judicializada en la cual se responsabilice a miembros de las fuerzas policiales.
Y para nosotros, y así lo decimos en el informe, estas investigaciones fueron sesgadas, porque estos 9 casos, los casos que fueron judicializados en su gran mayoría, se referían a víctimas que de alguna manera estaban vinculadas con el partido de gobierno o eran empleados públicos, o a casos en los que se inculpaba a líderes sociales como chivos expiatorios. Nosotros fuimos muy cuidadosos en examinar estos casos a los que tuvimos acceso por distintas formas. Ya lo mencionó Américo, no tuvimos la colaboración del Estado, así que no pudimos examinar la totalidad de los expedientes, pero estos casos judicializados sí los pudimos examinar y determinamos que en ninguno de ellos había prueba suficiente para una condena. Se trataba en muchos casos de investigaciones en las cuales se presentaba prueba científica que contradecía las reglas de la experiencia, casos fundamentados sobre todo en testimonios de policías o empleados públicos, casos en los cuales habían hipótesis que tenían más fundamento, que eran desechadas por la Fiscalía, y lo que es sumamente preocupante, casos en los cuales ya hay personas condenadas a quienes nosotros en el informe consideramos que son inocentes de estos crímenes. En general, el sistema de justicia en Nicaragua no es independiente, es un requisito indispensable de acuerdo con los principios, los estándares internacionales para la investigación de ejecuciones extrajudiciales, que las investigaciones se conduzcan por fiscales, policías y jueces independientes. Este no es el caso de Nicaragua, donde la Fiscalía está totalmente subordinada al Poder Ejecutivo. Un ejemplo, nosotros intentamos tener una conversación a solas con la señora fiscal general o con el equipo de fiscales, esto nunca fue posible, las 2 veces que hablamos con ella fue en presencia de la Cancillería. En general, y estos casos permanecen en la impunidad porque prueba básica, indispensable para esclarecer asesinatos u homicidios no fue practicada. No se procesó adecuadamente las escenas, no se procesaron adecuadamente las escenas del crimen. En muchos casos, las familias fueron obligadas a firmar desistimientos, se les condicionaba la entrega del cuerpo de su ser querido a que suscribieran un documento diciendo que renunciaban a cualquier investigación y que la policía no era responsable de la muerte. Las necropsias, que son un paso ineludible, no se practicaron en muchos de los casos y en otros se practicaron con base a fotografías sin ver el cuerpo de la víctima. Prueba fundamental como la balística nunca se practicó, y por eso es que estos de las 109 muertes, 100 casos, como les decía, aún permanecen en la impunidad. Nosotros afirmamos en el informe que el sistema de justicia penal fue un engranaje más en la cadena de violaciones de derechos humanos. Lo que describió Pablo, los asesinatos, las personas heridas, gravemente heridas, formaron parte de una primera etapa de la represión en Nicaragua, y en este momento sí hubo detenciones, para nosotros detenciones ilegales, pero se trataban de detenciones rápidas, masivas. Las personas eran procesadas por faltas y liberaciones que ocurrían más o menos en 48 horas. Eso ocurrió durante los primeros meses. Durante la segunda etapa, el sistema judicial actuó de una forma mucho más incisiva, selectiva contra los líderes campesinos, estudiantiles, periodistas, defensores de derechos humanos. Y ahora con cargos espurios, mal utilizando el tipo penal del terrorismo,
estirando las conductas que contempla, sencillamente para castigar la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Las detenciones en estos casos no se han realizado como debería de ser, luego de una investigación por parte de fiscales con una orden de juez, sino en todos estos casos es la policía quien decide quién debe ser detenido y luego los jueces simplemente ratifican estas detenciones. Los recursos de exhibición personal que deberían de ser un recurso para evitar los abusos de un sistema de justicia que está actuando como un arma de la represión son absolutamente inefectivos. Nosotros, al igual que la prensa independiente, intentamos tener acceso a estos juicios, pero todos ellos se practicaron a puertas cerradas. Hay distintas cifras del número de presos políticos actualmente en Nicaragua. Algunos hablan que son más de 300, otros que son alrededor de 600. Lo cierto es que de acuerdo con los casos a los que nosotros tuvimos acceso, no se trata de investigaciones fundamentadas, de procesos legítimos, sino más bien de una forma de perseguir criminalmente a la disidencia. Y esa es, junto con la impunidad respecto de las muertes violentas, de los asesinatos, es una de nuestras mayores preocupaciones y por eso nosotros recomendamos en el informe que deben de revisarse, y ahora que está iniciándose un diálogo en el país, que deben de revisarse todos estos procesos y que una medida inmediata e indispensable es la liberación de los presos políticos. Dejo ahí mi intervención. Muchas gracias, Claudia. Preocupante en el sentido de decir, tenemos la enfermedad que es la violencia y la violencia política y todos o la mayoría de sistemas democráticos o el modelo de los sistemas democráticos tiene una cura que es el sistema de justicia y los derechos y la garantía del acceso a los derechos vía la justicia. Cuando esa parte tampoco existe, difícil tener condiciones para generar un futuro que garantice que no se vuelvan a repetir los hechos cuando las condiciones vuelvan a ser similares, cuando hay una afrenta al sistema. Para hacer el análisis regional y del contexto desde Estados Unidos, yo quiero pedirle por favor a John, al embajador Philly, que nos dé sus palabras. Gracias, John. Muchísimas gracias, Arturo, y muchas gracias al grupo de expertos aquí por haber hecho este muy importante trabajo para que tengamos un recordatorio de la barbarie que se vio en Nicaragua y que sigue existiendo. Arturo, tú lo dijiste antes, Nicaragua, Venezuela. Cuando uno está mirando desde el punto de vista de la política norteamericana, hay que reconocer que según las propias palabras de John Bolton en Miami hace unos meses, ellos son dos ejes de la troika del terror. Todos ustedes reconocemos que Venezuela no es Nicaragua, ni viceversa. Sin embargo, para fines de la política de este gobierno americano, yo creo que, y no es para decir que su acercamiento es simplista, pero sí comprende un entendimiento y un acercamiento a Nicaragua que tiene que ver directamente con los acontecimientos en Venezuela. Y la verdad es que hay muchas semejanzas. No es necesariamente una política mal pensada, pero sí creo que en este momento es importante reconocer que Venezuela es el tema del día. Nicaragua definitivamente es de segundo orden, pero ellos lo están mirando. Creo que en abril de este año, el gobierno de Daniel Ortega cruzó una raya roja, como quien dice, una línea roja muy importante, y eso instó un replanteamiento de la política norteamericana respecto a Nicaragua, igual muchos otros países. Vamos a recordar que entre 2008 y 2017, Nicaragua vivió una especie de bonanza con más de $500 millones, 500 millones de dólares, un país muy chiquito, un país muy pobre, eso representa un botín, muchísima plata, fluía desde Caracas a Nicaragua, principalmente en forma de créditos para el petróleo, pero Daniel lo usaba de una forma, entre comillas digo, responsable.
Arturo Cruz, que es un profesor en Nicaragua, lo ha tildado ¿cómo es que lo dice? Fiscally responsible populism, un populismo, pero responsable en términos fiscales. Básicamente lo que hacía era gastar en todos los sectores que había cooptado a través de los 10 años. COSEP, Gran Capital, sector hasta académico, sectores de ONGs, o sea, muchísimos grupos que en cualquier otra democracia hubiera sido más activo en términos de su protesta ante la consolidación de las ramas del gobierno, los poderes del gobierno, se quedaron relativamente mansos. Y es por eso que la política norteamericana de Obama y de otros países de la región realmente no tenía por qué de actuar de una forma más agresiva, aparte de vez en cuando señalar su descontento con las elecciones de 2016, que evidentemente eran fraudulentas y manejados, como ellos dicen, managed elections. Sin embargo, el país creció en un promedio de 5%. Había programas para gente pobre, no llegando a todos, pero mejor de lo que había antes para muchos, y gozaba, si no de un apoyo, gozaba de una tranquilidad en el país en general. Y definitivamente gozaba de lo que se llama la convivencia entre el sector privado, la gran capital de Nicaragua, y el gobierno. Ok, en abril cambia todo el panorama, principalmente por la brutalidad de los hechos. Si uno se compara, y no estoy comparando en términos totales, pero simplemente el contexto de la violencia que se vio cuando estos señores, o del periodo que estos señores estudiaron con Venezuela, fue mucho más brutal, mucho más desalmado lo que pasó en Nicaragua que lo que ha pasado en Venezuela. Durante la protesta del año pasado, en Venezuela murieron aproximadamente 100 personas a través de muchos meses. En un periodo de 6 meses, un país, un cuarto de la población, Venezuela, con más o menos 28 millones, Nicaragua, 7 millones de personas, mataron a muchísimos más, casi 4 veces más en Venezuela, en Nicaragua. Ok, eso quiere decir que el gobierno americano y otros gobiernos de la región tienen que cambiar su acercamiento. La OEA tiene un papel muy importante en eso. Luis Almagro emite de las declaraciones más fuertes que se ha visto respecto a Nicaragua en mucho tiempo. Para mí, personalmente, cosa buena. Creo que si hay otro factor en donde Venezuela y Nicaragua sí se puede comparar, es en la galería de malévolos que están apoyando el gobierno. Son lo mismo. Rusia, China, Teherán, Turquía. No es necesariamente un grupo de los actores más responsables o de los demócratas más legítimos en el mundo. Y todos se han encuadrado, se han enderezado detrás de Daniel Ortega en Nicaragua. Estados Unidos comienza a poner sanciones, eso es muy importante. Tenemos mucha influencia, tenemos sanciones en contra del jefe de la policía por las violaciones de derechos humanos y la Chayo, o sea, Rosario Murillo, la mujer del presidente, perdón. Yo soy consciente de mi tiempo, estoy tratando de cortar. En términos de la máquina lavadora de Nicaragua, que se llama Bancor, liderado por Chico López, las sanciones que Estados Unidos ha puesto a PDVSA sí le van a afectar a Bancor. Y Transamérica y otros entes que la familia Ortega y sus secuaces utilizan para lavar la plata que ellos tienen y ganaban de Venezuela. ¿Qué pasa también después de abril? La Alianza Cívica se encuentra una nueva energía. Ya esta vez yo creo que para los Estados Unidos, para la comunidad internacional, pero también para la gran capital nicaragüense, ya hay un reconocimiento. Ok, hemos colaborado hasta la fecha porque hemos podido defender nuestros intereses, principalmente económicos, la tranquilidad en el país, pero ya después de eso, después de semejante brutalidad, la Alianza Cívica, que incluye COSEP, estamos hablando de los hombres y mujeres más ricos de Panamá, Freudian slip, de Nicaragua,
ellos reconocen que tienen que tener más unidad. La oposición política en Nicaragua realmente ha sido mansa y disperso y no efectivo por muchos años, pero poco a poco hay un reconocimiento de que algo tiene que cambiar. Eso es positivo para mí. El primer diálogo o intento al diálogo fracasa. ¿Por qué? A mi juicio, porque es muy público, demasiado grande y no tiene realmente un enfoque principal. ¿Vamos a hablar de todo y nada o vamos a hablar de una salida de Daniel Ortega? ¿Constitucional, por elecciones o por una decisión de dimitir su puesto? Hay que precisar, y yo creo que en el futuro eso es lo que van a hacer. Yo creo que la visita, en cuanto a la política norteamericana, la visita de Michael McKinley, el embajador McKinley, recientemente a Managua, fue muy importante porque él tuvo la oportunidad de hablar con Daniel Ortega. Yo hablé con él y con el embajador americano el otro día y me dijeron que ellos se lo pusieron muy directo. Si Estados Unidos y la comunidad internacional va a apoyar un diálogo, muy importante, esto es un problema de Nicas que se va a solucionar por Nicas. Usted, señor presidente, tiene que llegar, si no en buena fe, con propuestas concretas sobre cómo va a cambiar la situación aquí política. Y muy importante, y algo que se ha mencionado aquí, cómo vamos, como ustedes, como sociedad nicaragüense, cómo ustedes van a atender la situación de violaciones de derechos humanos masivos que ha ocurrido aquí. Eso no es una cosa que se puede borrar, virar la página y olvidarse. Eso fue el mensaje privado, pero ya se está saliendo, de Mike McKinley, que es un alto representante de Mike Pompeo, el secretario de Estado. Yo creo que los señalamientos de la última semana en Nicaragua, de que sí van a intentar a reconstituir una mesa de diálogo, son importantes. Creo que a pesar de lo que está pasando en Venezuela, aquí y eso es mi opinión, eso es, o hay una oportunidad en Nicaragua de diálogo, de una salida consensuado, que no existe en Venezuela. En Venezuela, si llega a un diálogo, va a ser un diálogo entre Elliot Abrams y Maduro y quizás una o dos otra parte sobre cuál avión toma Maduro para salir. Y yo no creo que vaya a pasar. Pero en Nicaragua existe la posibilidad, si la Alianza Cívica y la comunidad internacional, la OEA, países hermanos del Grupo de Lima, yo creo que debe haber un grupo de Nicaragua, un grupo de Managua también. Creo que esto pueda pasar. Ok, algunas recomendaciones mías para la política norteamericana. Observación número 1. Estamos afortunados. En este momento, con este gobierno, muchas embajadas americanas carecen de embajadores. En Nicaragua hemos tenido 2 embajadores excelentes, Laura Dogo, que se acaba de ir, y ahora reemplazada por Kevin Sullivan. Son de carrera, conocedores de América Latina, excelente español. Kevin era nuestro representante cuando yo fungía como el número 2 para América Latina en Washington. Él era nuestro representante ante la OEA y es un señor que conoce los hechos en el terreno y tiene los principios que yo considero que son adecuados y correctos para esta situación. Creo que como en Venezuela, y lo he mencionado antes, va a ser muy importante que este gobierno americano deje a que los nicaragüenses solventen sus propios problemas. No puede ser Estados Unidos con la batuta. No puede ser Estados Unidos como maestro de títeres. Si va a haber una solución duradera, si la democracia se va a recuperar en Nicaragua, tiene que ser realmente un esfuerzo nicaragüense apoyado correctamente, como Dios manda, por los Estados Unidos y otros. Como decía Bill Clinton, it's the economy, stupid. Para mí, multilateralize it, stupid. Hay que haber un esfuerzo multilateral de apoyo, pero no de liderazgo. Otra recomendación para la política norteamericana. Don't militarize. No se puede militarizar nada en Nicaragua. Las condiciones son muy distintas. Pueden decir y van a decir, todas las opciones están sobre la mesa. Eso es parte del juego teatro kabuki de la diplomacia. Pero de ninguna forma en un país
donde Estados Unidos tiene una historia de haber invadido. Tenemos una historia de William Walker con su cara en la moneda nacional. De ninguna manera tenemos la historia de los contras. De ninguna forma deben utilizar o aún susurrar de que están seriamente pensando en el uso de la fuerza para solventar los problemas de Nicaragua. Otra cosa que yo creo que Estados Unidos debe y puede hacer, un uso agresivo de las visas. Yo en eso, ahora que no soy funcionario, lo puedo decir, la visa no es un derecho. La visa es algo que un gobierno soberanamente le concede a un individuo extranjero para visitar nuestro país. En América Latina, por la buena, por la mala, siempre se ha visto como el visto bueno de los gringos. La gran capital tienen apartamentos en Miami. La gran capital tienen carros en Nueva York. La gran capital nicaragüense tiene mucha responsabilidad, a mi juicio, por las condiciones existentes. Estados Unidos debe ser bastante directo. Ustedes nunca van a oír de esto, siempre se queda en rumores. ¿Por qué? Porque el gobierno correctamente nunca habla públicamente sobre la situación de visas. Pero sabemos que, como se dice en el Caribe, Radio Bembe siempre funciona. Eso va a ser una amenaza tremenda para motivar la gran capital a que se mantengan en una mesa y que pongan restricciones en contra del régimen. Y que no se olviden de las víctimas. Ellos llegan allá para proteger su dinero, entendible, pero hay que reconocer que las víctimas que han sufrido, la familia de las víctimas, son los primeros que deben estar atendidos en una situación nueva. Ok, última recomendación para la diplomacia norteamericana, que recurran ante la OEA más en Nicaragua que en Venezuela. Ellos van a estar manejando estas dos situaciones a la vez. Va a haber siempre, y especialmente con este gobierno, y lo digo con mi sesgo, hay un deseo de hacer las cosas de una forma unilateral. La OEA, creo yo, va a tener más receptividad en Nicaragua por la alianza cívica que en Venezuela. Y el hecho de que no existe un Juan Guaidó, un líder obvio de la oposición, aparte de las caras de los valientes estudiantes, pero no hay un solo político. La naturaleza del ser humano es que siempre se busca un líder o una lideresa, y en este momento no existe. Yo creo que tenemos que ver cómo transcurren las cosas en Venezuela para tener una idea de cómo Daniel va a reaccionar ante todo esto. Si Maduro negocia una salida de alguna forma, yo creo que eso le va a poner más presión sobre Daniel de hacer lo mismo. Obviamente lo que quieren ellos es vivir una larga vida con toda su plata robada. Gracias a la jurisdicción universal y gracias a la efectividad de las sanciones americanas multilaterales por la EU, la Unión Europea y otros países bilaterales, hay poca probabilidad de que estos señores, tanto en Venezuela como en Nicaragua, van a poder vivir por mucho rato fuera de su país gozando de sus dineros robados. Creo que es por eso que es poco probable que Daniel se vaya. Y la verdad es que no sé qué es lo que él va a hacer. Lo que tiene que haber es una fiscalización de su actuar como presidente y todo su gobierno. Creo que muy importante, y mi última sugerencia para el gobierno americano, para la sociedad civil, para el sector mediático. Existe actualmente en Nicaragua un apagón noticiero. Casi todos los periodistas, los locutores de televisión, Carlos Fernando Chamorro, 100% Noticias, Confidencial, todos están exiliados. ¿Por qué? Porque Daniel lo está persiguiendo. Hay que haber esfuerzos para pasar información, reportar sobre acontecimientos en Nicaragua. 60%, 70% de los medios son del gobierno. Eso quiere decir que el pueblo nicaragüense va a recibir nada más y nada menos que la propaganda del gobierno. Para que haya conciencia, conocimiento de lo que está pasando, tanto dentro de Nicaragua como en el exterior, la actividad en Washington, la actividad en Miami, la actividad donde quiera, hay que haber
un flujo de información. Se puede lograr por medios digitales, se puede lograr con los mismos periodistas, y yo sé que hay esfuerzos para unirlos para que haya una especie de noticiero e información que sale desde afuera hacia adentro. Yo creo que eso va a ser muy importante porque, a diferencia de lo que es TV Martí, Radio Martí, donde los periodistas y locutores y los que ponen sus opiniones son cubanos americanos que no han vivido en la isla por más de medio siglo. Aquí estamos hablando de gente que estaban viviendo en Nicaragua hace más de medio mes. Y eso es muy importante. Entonces ya con eso concluyo y diciendo simplemente que es muy importante que ustedes estén aquí. Gracias por su presencia y que no dejen en poner énfasis sobre Nicaragua para que no se vaya olvidando en todo lo que es el desarrollo de Venezuela y la situación allá. Gracias. Muchas gracias por tu análisis, John. Como para juntar las ideas y cederle la palabra a ustedes, y por la experiencia que tenemos en la región, por supuesto que se quiere la paz, por supuesto que ese es el camino, pero ¿cuánto nos dura una paz sin justicia? Yo siendo guatemalteco les digo que paz sin justicia tiene un momento en donde empieza a hacerse frágil. Y esto solo para decir que si se quiere una paz sostenible no se puede dejar atrás los muertos, no se puede dejar en impunidad estas víctimas y no se puede dejar las vidas de los presos políticos como un daño colateral frente a un nuevo momento y frente a un nuevo diálogo que pueda traer la paz al país. Hay que hacerla firme y hay que hacerla sólida, y esto implica reconocer lo que sucedió y hacer justicia con lo que sucedió. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Queremos abrirlo al diálogo. Entonces, por favor, si cualquiera de ustedes quisiera tomar la palabra, hacer una pregunta, Adán nos va a ayudar allá con el micrófono y, por favor, adelante. Si no se animan, les empiezo a decir yo así como en la clase. Por favor, adelante. Buenos días, mi nombre es Adolfo Gutiérrez, gracias por invitarnos. Somos miembros prácticamente autoconvocados, no pertenecemos a ningún partido político. Estamos aprendiendo de todo lo que está pasando y en realidad queremos que nos den el empujón, como dicen, de ver cómo abrimos más el camino hacia las organizaciones, hacia la OEA, hacia la ONU, hacia el gobierno americano, en la manera de que hay que tratar de resolver las cosas porque la opresión sigue en Nicaragua. Cada día hay más presos, cada día hay más muertos, en las ciudades como en las montañas. La semana pasada mataron una familia, como dicen, a ejecución en los campos porque ayudaban a los muchachos que estaban en los tranques. Hay un video de una niña que tiene un disparo en el abdomen con un hueco grandísimo de este lado donde sale la bala. Y hay un jefe de policía que es el que está llevando a cargo todo eso, que lo van a haber escuchado en Masaya, Avellán, está por todo Nicaragua sacando a los muchachos de su casa. ¿Cómo podemos parar eso? ¿Cómo podemos hacer que en realidad funcione, como dicen, no a paso lento, a paso doble por lo menos? Hay una manera que ustedes nos puedan enseñar a nosotros. Como sociedad aquí ya vemos un grupito de un movimiento que hemos llamado Azul y Blanco. ¿Entienden? No, como le digo, no hay un líder, somos horizontales, ponemos todas las ideas en una mesa y hablamos y tratamos de ayudar a la gente que está fuera en Costa Rica, los que han llegado. Por aquí hay un muchacho que llegó también que les puede dar su testimonio. O sea, a eso hemos venido, a que nos instruyan, nos ayuden. La expresión de usted me encantó porque hay muchos casos de lesa humanidad en Nicaragua, muchísimos, y necesitamos trabajar en eso. Muchas gracias. Gracias. John, por favor. Sí, señor, muchísimas gracias por su testimonio, por su participación en la unidad. Mi observación, y concuerdo completamente con la brutalidad
y la forma desalmada en que el gobierno de Daniel Ortega está llevando a cabo su persecución de sus mismos ciudadanos. Pero ahora voy a hablar de una forma quirúrgica, fría y honesta. El gran problema de Nicaragua es que es un país muy chiquito, con muchísimas facciones. Unidad Azul y Blanco comprende ¿cuántas organizaciones? Más de 75. Yo he conversado con muchísimos llamados líderes de grupos y grupitos, y más grupitos de grupitos. Daniel ha hecho un trabajo maravilloso para dividir la oposición, para pagar aquí, no pagar allá, para cooptar, todos sabemos. Ok, Daniel no es distinto a ningún otro autócrata, dictador en la historia del mundo. Son listos, pero los nicas, por su historia recién con los contra, a mi juicio, han caído en la trampa de esperar a que los gringos vayan a resolver todo en su país. Como pasa con los cubanos en Miami, cada cubano americano tiene su representante y senador, y cada senador y representante que tiene su cubano americano en Miami tiene su disidente en Cuba. No se hablan entre ellos, somos como tres gatos en un costal, y entonces cuando toca y cuando dicen, ¿cómo vamos a parar esta dictadura, esta tiranía? Bueno, señores, lo primero que tienen que hacer es unirse. Por eso yo acabo de decir que no existe en Nicaragua, y a lo mejor no debe existir en este punto, un Juan Guaidó, una figura constitucional, legítimo, reconocido por más de 53 países, como alguien que tenga una base constitucional para agarrar la batuta y decir, yo soy una fuerza que pueda unificar, unir a todos los demás. No sé si va a pasar en Nicaragua, pero la naturaleza del ser humano en toda la historia es que sin un liderazgo, y no tiene que ser un solo hombre o una sola mujer, pero sin un liderazgo reconocido, es muy difícil enfrentar las dictaduras. Entonces, mi sugerencia primordial es que entre Alianza Cívica, que son los grupos que están en Nicaragua, y entre Unidad, que conformen los grupitos en el exterior, que haya algún tipo de organización, conversación, para, si piensan que van a dialogar, ir diciendo, vamos, y estos son nuestros representantes. Lo único que le puedo ofrecer. Pablo. Solo una observación complementaria. Por un lado está todo el juego de negociaciones, actores, intereses de países, presiones, cosas que no dependen muchas veces de las víctimas, porque son actores y son recursos que no están al alcance de las víctimas. Pero hay algo muy poderoso que es la voz de las víctimas. Y la voz de las víctimas, persistente, logra cosas. Eso lo vimos en muchas experiencias. Por ejemplo, en Argentina y en otros países. La voz de las víctimas tiene que hacerse escuchar, tiene que ser sostenida. Y eso a corto, mediano o largo plazo rinde frutos. Entonces yo diría que es muy importante que las víctimas se organicen, se busque la manera de que tengan una voz, una presencia en los foros internacionales. Porque esto a la larga condiciona y tiene efectos. Tiene efectos. Entonces, las víctimas no deben dejar el futuro del país en manos de personas que no forman parte de su grupo también. Porque esto también pasa muchas veces. Los que negocian no son los que pusieron los muertos, no son los que pusieron los heridos. En gran medida no son los que pusieron los presos. Entonces yo creo que no hay una receta. No hay una receta, pero sí hay una lección de la historia, y es que la voz de las víctimas es muy poderosa y tiene efectos. Gracias, Pablo. Mi nombre es Alejandro Alemán, soy de Nicaragua. Les voy a pedir que no me graben, porque nosotros tenemos familia en Nicaragua. Estuve recientemente preso en Nicaragua hace un mes. Nosotros
A ver, nosotros estamos ya enfocándonos en diálogo y toda la cuestión, pero primero, en el diálogo no existe representación de quien realmente estuvieron y pusieron los muertos, que son las víctimas en Nicaragua. Únicamente estamos volviendo a lo mismo que está haciendo el COSEP y el gobierno. Es lo mismo, y estamos llegando a lo mismo. Uno, nosotros no queremos volver, Daniel Ortega y su ley de terrorismo fue igualita a la que hizo Chile con Pinochet. Y nosotros no queremos llegar a lo mismo. Nosotros no queremos que Daniel Ortega muera igual que murió Pinochet, tranquilo, murió de viejo. Nosotros no queremos eso tampoco. Daniel Ortega tiene que pagar sus crímenes de lesa humanidad que él cometió en Nicaragua. Uno. Todavía nosotros no queremos tampoco eso. Las mujeres de la Plaza de Mayo todavía siguen buscando a sus hijos. Y en Nicaragua las mujeres también ni siquiera saben dónde están muchas personas. O sea, lo que nosotros necesitamos en Nicaragua es más beligerancia y más actitud hacia el régimen de Daniel Ortega. Porque nosotros en Nicaragua todavía tenemos miedo de salir a la calle. Nosotros no podemos salir a la calle, nosotros no podemos protestar. Y quien esté en contra del gobierno, lo único que te van a recetar es bala. No es igual que Venezuela, que por lo menos en Venezuela la gente puede salir. Nosotros en Nicaragua ni siquiera podemos andar una bandera en el auto porque ya sabes, porque la policía te detiene, te baja, te registra y te lleva preso. Bueno, ya creo que necesitamos más beligerancia. Lo otro que yo iba... nosotros necesitamos en Nicaragua, o sea, él dijo que en Nicaragua nosotros los nicaragüenses tenemos que resolver nuestro problema. Y es cierto, pero es imposible resolver el problema en Nicaragua cuando están igual las cúpulas, el PLC y el FSLN, son los mismos. Y están trabajando bajo el mismo guión siempre, como lo han venido haciendo, y van a seguir dividiendo el partido. Un ejemplo de eso podemos verlo ahorita con las elecciones en la costa Caribe, donde están los mismos partidos tradicionales postulándose para ocupar cargos públicos. Bueno, en realidad no sé cómo lo podríamos hacer. Nosotros ya hemos hablado con varios compañeros en Nicaragua de hablar de una constituyente para Nicaragua, que sea la misma gente, la misma gente de la calle que exija esto. Pero no podemos hablar en Nicaragua, por ejemplo, de una constituyente cuando todavía tenemos a esa gente, a las cúpulas tradicionales y los partidos de gobierno. Muchas gracias. Y escuchar a alguien que lo ha vivido, importante. Gracias, señor. Por favor. Y luego de la intervención de la colega, voy a cederle la palabra a los panelistas un minuto más, si quieren hacer alguna reflexión final. Buenos días, soy Jairín Gadea, de Comité SOS Nicaragua, New York, New Jersey. No hubo mejor forma de conmemorar el 19 de abril que haciendo este evento aquí el día de hoy. ¡Viva Nicaragua libre! Hoy nosotros tenemos 10 meses de haber iniciado esta lucha. Yo estaba recién venida de Nicaragua cuando explotó, así que no me la he perdido porque todavía tengo mis raíces allá. Igual aquí, los autoconvocados que después obtuvimos nombres, iniciamos al día siguiente del 18 de abril. Hoy estamos conmemorando 10 meses de que Nicaragua está viviendo el terror y 10 meses también que el pueblo de Nicaragua despertó con valor y coraje. Quiero agradecer al representante del gobierno de Estados Unidos por decir públicamente y por hacer alusión que no va a haber intervención militar. En medio de la desesperación, más de un nica ha creído que esa es la única solución. Quiero resaltar la labor de Claudia Paz. Te he seguido desde el día 1 y creo que no soy la única, creo que todos los nicaragüenses de todo el mundo están siguiendo la labor de ustedes y específicamente tu sensibilidad, tu labor ahí detrás del internet, que es lo que nos conecta con lo que está pasando, es lo que nos hace tener fe sobre los avances de la investigación con la lucha. Quiero decir que
que me da tristeza escuchar, no solo en los medios de comunicación, pero sino aquí, porque lo que se han dicho aquí ustedes se toma bastante en serio. Y me da un poco tristeza escuchar que Venezuela es prioridad en comparación con Nicaragua. Son demasiados muertos en menos tiempo. Es demasiado lo que se está sufriendo la gente. La policía no ha tenido reparo para dispararle a niños, a familias enteras. Lo que pasó en Carlos Marx dejó a todo un país sin dormir, con trastornos de sueño, con vigilia permanente, estado de alerta. ¿Por qué no se cuentan las secuelas emocionales de lo que está pasando en Nicaragua? O sea, es demasiado dolor y demasiado sufrimiento. No tenemos petróleo, no tenemos, estoy siendo ignorante para mencionar otras cosas y no sé en qué basan todas las personas que dicen que la prioridad es Venezuela. Pero en Nicaragua hay mucho dolor, hay fosas comunes que la gente cuenta que ahí solo llegan a tirar los cadáveres. La semana pasada han penqueado a la hermana Muñoz. Yo pienso que Ortega quiere hacer su versión de las Mirabales en Nicaragua. Irlanda Jerez, la líder del mercado oriental, no se puede mover. Su esposo la fue a visitar y no se puede mover, tiene morados, tiene sangrados vaginales. ¿Por qué? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde no gritamos? Nosotros a donde nos llamen, vamos como locos a la OEA, 6 horas de camino, mandamos dinero, apoyamos. O sea, ¿qué hacemos? ¿Por qué nosotros tenemos que depender? Y yo tengo claro el efecto dominó sobre todo el continente que va a tener la salida de Maduro. Pero sinceramente escuchar eso es desesperante. Perdónenme, pero yo lo tengo que decir y lo sienten muchos nicaragüenses también. Mucho gusto. Gracias, colega, y gracias por transmitirnos el sentir de los nicaragüenses. A los que estamos aquí porque nos importa y porque no hay, digamos, no hay prioridad 1, prioridad 2 para nosotros. Hay muertes y hay necesidad de justicia y hay necesidad de liberación, de libertad y de acceso a derechos. Por eso estamos aquí. Muchas gracias por recordarnos el deber moral que tenemos todos nosotros. Por favor, si quieren empezamos por este lado, Pablo, 1 minutito cada uno, una reflexión final y con eso vamos a cerrar y agradecerles de nuevo su presencia. Perdona, pero nos acompaña una periodista. Yo quisiera que me dieran la palabra a ella ha seguido viendo. Entonces, por favor, colega periodista. Buenos días, mi nombre es Odalia Fernández. Trabajé por 5 años en un medio oficialista. Voy a tratar de estar tranquila, porque es difícil contar un poco esto. Tuve que renunciar luego de ver lo que ocurrió el 18 de abril en mi país. Luego de ver eso, nuestros jefes inmediatos nos dijeron, bueno, queremos que ustedes no digan nada, omitan lo que ocurrió el 18 de abril, que fue lo que usted comentó al inicio, que nuestros ancianitos, que nosotros queremos muchísimo, estaban protestando por sus derechos, estaban protestando de una manera pacífica. La gente se indignó al ver a la fuerza de choque, a la juventud sandinista, a la Policía Nacional, permitiendo que los agredieran. Hubo muchos medios de comunicación y está en todas las plataformas sociales lo que ocurrió esa tarde del 18 de abril. Al siguiente día, el 19 de abril, cuando nosotros teníamos que presentar las noticias, nos dijeron, hoy no vamos a hablar de ese tema. Hoy vamos a hablar de cualquier otra cosa, pero ustedes no van a mencionar en este canal lo que está ocurriendo. El que diga algo en sus redes sociales, el que mencione algo en vivo en televisión nacional, se va a ser despedido. Mi persona, junto a todos mis colegas de trabajo, que fuimos como 5, renunciamos. Pusimos la renuncia inmediatamente. Nos fuimos a las calles a protestar junto al pueblo de Nicaragua.
hemos sufrido persecución política, por eso me vi obligada a salir de Nicaragua inmediatamente. Yo quisiera saber y preguntarle a cualquiera de ustedes 5 que están acá y que me puedan responder, porque creo que Nicaragua se hace esta misma pregunta. Hace pocos días inició un nuevo diálogo nacional. Las personas no están de acuerdo con el inicio de ese diálogo, porque estamos exigiendo, 1, la liberación de todos los presos políticos. 2, que se restaure inmediatamente la libertad de prensa y de expresión en el país. No el 90% de los medios son oficialistas, el 98% de los medios son oficialistas. Y la única manera que nosotros estamos tratando de llevar la información verdadera a la gente es a través de las redes sociales, a través de las plataformas de YouTube. Todos los periodistas que hemos salido de Nicaragua, que estamos en el exilio, son los que estamos diciendo la verdad. Hay un gran porcentaje de la población que no tiene acceso al Internet y todos los medios oficialistas que están ahí están diciendo mentiras, como mencionaba usted, propaganda política. El buen gobierno hizo escuelas, el buen gobierno te da una lámina de zinc, el buen gobierno… Somos el único gobierno que ha ayudado a los pobres, entre comillas, y desgraciadamente en mi país hay mucha falta de educación. Hay poco acceso también, hay mucha gente que vive en una situación de ignorancia y de analfabetismo también. La mayoría de las personas se está creyendo eso también, las personas que no tienen acceso al Internet y solo están viendo un medio oficialista que dice, sí señor, yo quiero una lámina de zinc, yo quiero una libra de arroz, ven y vota por mí, te voy a dar una cédula, apóyanos, te vamos a pagar 200 córdobas, que son como $2 para que vayas a tirar piedras, para que vayas a golpear a esos manifestantes que lo que están haciendo es quitándote al buen gobierno. La derecha no te va a dar 200 córdobas, la derecha no te va a dar una libra de pollo para que comas, la derecha no te va a ayudar en nada. Los están manipulando, los manipulan todos los días y a cada hora. La primera dama de mi país, Rosario Murillo, está diciendo a cada momento, vamos con todo. Y en realidad se fueron con todo. Se fueron con toda la violencia. Dice Nicaragua cristiana, socialista y solidaria. Y vean lo que hicieron con las personas de la Iglesia Católica. Hay tantos sacerdotes que se tuvieron que ir exiliados por participar y por apoyar también al pueblo de Nicaragua, por tratar de ser mediadores de la paz. ¿Y qué pasa? Les cierran las puertas, los ofenden y los agreden. El gobierno Rosario Murillo pasó la línea roja, completamente. Ok, se inició el diálogo hace pocos días. Pero ¿qué pasa después de que se inició el primero o el segundo día de diálogo? Al líder campesino Medardo Mairena le dieron una condena de 216 años de cárcel. ¿Cuántas vidas va a tener que hacer Medardo Mairena para cumplir una condena tan absurda, injusta, ilegal? Y esos mismos jueces que condenaron a Medardo Mairena y 2 campesinos más, que los otros 2 campesinos tienen 100 y pico de años también de condena, que es absurdo, van a condenar a Lucía Pineda Ubao, colega periodista mía de 100% Noticias, a Miguel Mora, director de 100% Noticias. Esos mismos jueces, no sé si llamarles jueces, títeres del gobierno, esos mismos jueces van a condenar y están llevando los casos de estos 2 grandes periodistas que valientemente se quedaron en Nicaragua. Se quedaron en Nicaragua y lo que tienen es cárcel. Están en la cárcel desde diciembre pasado en condiciones precarias. ¿Qué va a pasar? 216 años de cárcel. Empezó un diálogo. ¿De qué manera hay que ponerle un hasta aquí al gobierno? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿De qué manera nos pueden ayudar a ustedes? Porque el gobierno está haciendo lo que quiere, iniciando un diálogo con una condena absurda de 216 años de cárcel a una persona que estuvo el primer día del diálogo, que le dijo la verdad en su cara al presidente de frente, Medardo Mairena. Es una venganza cruel y absurda. Es una venganza cruel y absurda. A todas las personas que estuvieron en el primer diálogo, ninguno está en Nicaragua. Es un poco porcentaje. La mayoría está en Estados Unidos, exiliado, y la mayoría está en las cárceles. ¿Qué podemos hacer para poder ponerle un freno y que ese diálogo realmente funcione?
porque Nicaragua no quiere que ese diálogo continúe si no hay libertad para los presos políticos y no hay libertad de prensa. Gracias. Muchas gracias, colega. Voy a aprovechar el momento para reconocer, y viene siendo así, es importantísimo decirlo, la valentía de las mujeres en todas estas crisis y el papel de las mujeres en todas estas crisis. Y utilizo el momento para excusarnos por la composición del panel, nada contra ustedes, colegas, pero vamos a tratar de balancearlo un poquito mejor la vez anterior. Creo que la colega ha puesto el tono para cerrar. Hay un nuevo momento político, está el diálogo, no se está hablando de los presos, no se está hablando de la impunidad. Quizás podemos reflexionar sobre esa última parte en las últimas palabras y con eso agradecer la presencia de todas y todos. Bueno, sí, gracias. Es muy emocionante escucharlos, es algo que aún no sucede, ¿no? Escuchamos muchos relatos, hemos entrevistado a muchas madres, familias. Por eso digo que las voces de las víctimas son muy poderosas y bueno, reflejan un dolor que hoy está presente en Nicaragua y que va a estar mucho tiempo. Aun cuando haya un acuerdo, una salida, un cambio de gobierno, incluso cuando haya juicios. Hay dolores que no se reparan nunca. Por nuestra parte no tenemos las recetas, por supuesto, pero sí estamos convencidos de haber hecho un trabajo a conciencia en las condiciones tan difíciles que tuvimos y creo que logramos plasmar en un informe muchas cosas de la realidad nicaragüense y creemos haber hecho un aporte desde ese lado, porque en estos tiempos de posverdad y donde todo se discute y todo se manipula, bueno, que haya un documento que refleje estas cosas es un aporte. Por supuesto, es un aporte dentro de un conjunto mucho más grande de acciones que tiene que haber, pero bueno, esperemos que nuestro trabajo contribuya para que haya justicia algún día y que las voces de ustedes, las que dijeron hoy, la del compañero que pidió que no lo filmaran o la periodista que habló recién, puedan decir todas estas cosas frente a jueces y a tribunales de verdad. Y bueno, y cuenten con nosotros para difundir lo que pudimos ver en otros escenarios. Gracias. Sí, en este breve minuto yo no puedo dejar pasar un comentario que se hacía de la importancia de los partidos políticos. Y es que el antecedente de mayor peso para el 18 de abril fue justamente el cierre de todos los espacios políticos. Hay varias sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamando la atención sobre la ilegitimidad e ilegalidad de la cancelación de partidos políticos, de la disolución de comités cívicos en diferentes rangos, y es un requisito sine qua non si se quiere que Nicaragua pueda transformarse otra vez o reencauzarse hacia una democracia, la plena vigencia de los derechos políticos, que pasa, por supuesto, con que todo el arcoíris ideológico tenga una posibilidad de verse representado. Y también quiero señalar la importancia de la libertad de expresión en el país. Justamente a minutos de que nosotros terminamos de presentar nuestro informe, allanaron 100% Noticias que había transmitido el informe. Y son casos de presos políticos claros. Creo que ha sido muy importante que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Oficina del Alto Comisionado han puesto requisitos sine qua non para que el diálogo pueda tener legitimidad y prosiga, y entre ellos está garantizar plenamente la libertad de expresión, la libertad de asociación. Han cancelado la personería jurídica de muchas organizaciones de derechos humanos, defensores de derechos humanos han tenido que salir al exilio, la justicia para las víctimas, es decir, ¿de qué diálogo estamos hablando y cuáles son los requisitos indispensables para que este diálogo pueda prosperar? Gracias, Claudia. Américo.
Sí, muchas gracias. En primer lugar, decirle que nos falta una colega, que es Sofía. Eso por lo menos para nosotros es importante, no solamente porque me parece que el equipo estaba bien balanceado, pero principalmente por su capacidad de haber analizado un aspecto vital del trabajo del GIEI, que es su trabajo con las víctimas y haber propuesto las bases para que se elabore en algún momento, ojalá, un plan integral de reparaciones. Ese capítulo es espectacular, yo se lo sugiero realmente que lo lean, es emocionante, emotivo, hay muchos relatos de personas y eso lo hace muy, que te llega mucho, y muestra también una parte que tal vez no fue muy visible durante nuestra presencia en Nicaragua, porque no hemos tenido muchos contactos con la prensa, con la opinión pública. Fue una decisión dura, pero también es una decisión que ha permitido adentrarnos un poco más en conocer más de raíz lo que estaba sucediendo en el país. Me parece que las recomendaciones que hemos plasmado en nuestro informe son una agenda de trabajo para la sociedad civil y para la comunidad internacional y para las propias y futuras, ojalá, administraciones de ese país. Están dirigidas exactamente a tratar de superar y reconstruir confianza. Están dirigidas a la comunidad internacional para que en sus análisis tomen en cuenta la situación de derechos humanos cuando se va y se habla de colaboración y cooperación. Muy pocas veces la cooperación bilateral toma en cuenta los informes que los propios países tienen que rendir cuentas ante los espacios internacionales. La agenda de derechos humanos siempre es la última agenda. Es más importante privar los aspectos económicos. Entonces, una recomendación de esa índole que está en nuestro informe también es una exigencia de ustedes el día de mañana ante organismos multilaterales o bilaterales. Reconstruir confianza a través de establecimiento de estructuras independientes que puedan hacer investigaciones. La revisión de los casos, eso es un elemento importante de agenda de trabajo de ustedes. Exigirle que eso forma parte del diálogo. La agenda de recomendaciones que está en nuestro informe es una agenda de trabajo que hay que implementarla. El tema de la justicia universal es un elemento fundamental para seguir ejerciendo presiones. Pero mucho depende del ejercicio de esa justicia universal, de cómo podemos recolectar y seguir alimentando esa base de datos de denuncia que nosotros tenemos para presentar casos en aquellas jurisdicciones que lo permitan. O sea, analicen más a fondo las recomendaciones y sí les sugiero, lean la parte de reparaciones. Eso va a ser para mí un elemento muy importante para seguir trabajando en esto. Y repito, nosotros estamos disponibles y lo estamos haciendo gracias principalmente por los aportes que realiza, en este caso, y hay que reconocerlo, la Seattle International Foundation, que nos está llevando de la mano por varias capitales para poder difundir esto, que es nuestro trabajo hoy día. Como repito, nosotros contamos una historia, pero esa historia necesita seguir siendo contada y se necesita que se apropien de esa historia porque es una agenda de trabajo para los nicaragüenses y nicaragüenses. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A la señorita periodista le digo bienvenido al club. Yo también renuncié a un trabajo por mis principios. No es fácil. En el caso suyo, la situación era mucho más grave, pero reconozco y aplaudo su valor. Al señor preso, igual. Hemos sentido aquí la emoción que todos ustedes tienen, los nicaragüenses que han vivido el terror, el terrorismo del Estado. Yo llevaba casi 29 años trabajando en varios países en América Latina y casi siempre en el tema de los derechos humanos. Colombia en los 90, México, varios países. Y la emoción con la cual ustedes hablan no es única.
Yo sé que ustedes sienten como nicaragüenses que somos los únicos que estamos pasando por este calvario con cabeza fría y con mucho cariño. Les digo no. Hay que dejar de admirar el problema. Lo que siempre pasa con casi todas las situaciones que yo he conocido de violaciones de derechos humanos es que la emoción rebasa la acción. Tengo un buen amigo mexicano que trabaja con las víctimas de las violaciones de derechos humanos de parte de la policía y los militares mexicanos. Y él me decía, hay que mover de la indignación a la acción. Es la única sugerencia que les puedo dar. Reconozco, quiero validar la emoción. Eso es horrible. Sin embargo, no es la primera ni la última vez que va a pasar en la historia del mundo. Para ser efectivo, para llevar a cabo una verdadera transición, voy a repetir lo que dije antes. Ustedes tienen el plan de acción. Cuando me pregunta, ¿cómo vamos a parar esto? Hay un plan de acción. Hay mucho apoyo en el gobierno americano y en todo el hemisferio, pero ustedes mismos tienen que organizarse mejor, tienen que encontrar o viejos partidos políticos, o nuevos partidos políticos, o nuevos movimientos. Eso es trabajo de ustedes, no de los gringos, no de Luis Almagro. Eso es lo que tienen que hacer. Lo que me da un poco de optimismo, francamente, es que en momentos como este se ve, se reconoce el compromiso de ustedes de hacer eso. Entonces, en eso, sepan que están bien acompañados por gente como el grupo de expertos, por la OEA, y en el caso de un gobierno con el cual yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, en este caso, el gobierno Trump está del lado correcto de la historia. Entonces, enhorabuena, voy a hacer todo lo posible yo para poner mi granito de arena, escribir, vocear sobre la situación en Nicaragua. Pero repito, el trabajo primordial es de ustedes. Y yo tengo confianza de que la Noche Negra 2.0 no va a continuar por siempre. Gracias. Gracias, John. Para la Seattle International Foundation, solo repetirles, Centroamérica importa, Nicaragua importa y vamos a seguir tratando de hacer este trabajo. Terminar agradeciendo al grupo de expertos, al embajador Philly, por supuesto al Council of the Americas por tenernos aquí, darnos este espacio y poder discutir sobre este importante tema. Muchas gracias.